Bienvenidos a AlphaFix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Patreon, se subirá muchos más fanfics ahí. Que comience. Capítulo 91. Capítulo 91. Kurome, no lo olvides. Justo antes de que Kurome se marchara, Akuto le lanzó una pieza de ajedrez irregular. Milímetros y Kurome no dijo mucho. Con el rostro cada vez más sonrojado, se dio la vuelta y se escabulló. Mientras su figura se desvanecía, el sistema emitió un sonido en los oídos de Akuto. Timbre. Enhorabuena, anfitrión. Misión principal activada. El regreso del exministro Mri. Grado de misión. Morado. Detalles de la misión. Según lo acordado, el ministro Mri regresa por todo lo alto. Tal despliegue atraerá enemigos de todas partes. Eso es precisamente lo que tú y el ministro Mri desean. Úsalo como cebo y avanza por la capital. Objetivo. Durante el ataque de Esdeak, mantener con vida al exministro Mri. Es hora de recoger la caña, viejo Mri. A ver cuántos peces grandes pescamos esta vez. Según los cálculos de Akuto, tanto los Jaegers de Esdeak como Night Raid se verían involucrados. Momento perfecto para poner orden y hacer que la multitud hostil pruebe la realidad. Tras la partida de Kurome, la reina insecto Mera arqueó la espalda en un estiramiento perezoso. El vaivén de sus caderas, la silueta de estilo egipcio y el único lunar negro en forma de lágrima en el borde de su ojo se fundían en un atractivo singular. Así que Kurome estuvo de acuerdo. Akuto, ganas. Pero, ¿cómo sabías que lo haría? Había perdido la apuesta, pero a Mera no le importaba. Perder significaba haberle dicho algo a Akuto una vez. No era el fin del mundo. Después de presenciar tantas de sus rachas ganadoras, ya lo entendía. La primera racha es la que te hunde. Si te dijera que puedo ver el futuro, ¿me creerías? Akuto sonrió. Ah, ¿sí? ¿Previsión? No me digas que en ese futuro también me conquistaste a mí. Mera le lanzó una mirada de reojo lánguida. Estaba acostumbrada al tira y afloja. No solo a ti. Para ser preciso, no solo te gano a ti, sino que gano al mundo entero. ¿El mundo entero, eh? Jajaja, pensé que alguien como tú jamás se arrodillaría ante el imperio. Su risa era radiante. Tener grandes ambiciones es bueno, Akuto-kun. Aún así, conquistarme podría ser más difícil que conquistar el mundo, dijo, con los ojos orgullosos y sumamente perezosos, como si eso nunca fuera a cambiar. Akuto entrecerró los ojos. Cuanto más orgullosa, noble y fuerte es una mujer, más provoca en el hombre el deseo de conquista. Mera-san, llevas liderando asesinos el tiempo suficiente. No me digas que no lo sabes. Sus pestañas se agacharon en el instante en que oyó las palabras. Akuto ya le había agarrado la muñeca y la había atraído bruscamente hacia él. Antes de que pudiera reaccionar, él le había robado los labios. Ella abrió la boca para hablar, y él se coló por esa abertura, robándole incluso la capacidad de hablar. La noble y lánguida reina insecto mostró una faceta inusualmente delicada mientras Akuto se saciaba. Mera alzó las manos con la intención de apartarlo, pero a medio camino sus palmas se posaron en sus hombros y luego se deslizaron, luego se aferraron, luego se convirtieron en algo peligrosamente cercano a aferrarse a la vida. 12 minutos después, Akuto dejó respirar a la aturdida reina. Mera-san, ¿cuándo dije que necesitaba tu corazón? Tu cuerpo funciona perfectamente. Sus dedos se deslizaron bajo su vestido vaporoso, recorriendo la nívea suavidad de su muslo. Relájate. No te voy a obligar, ahora mismo. Pero después. No prometo nada. Yo también tengo límites. ¿Quién te pidió que te pavonearas frente a mí todos los días soltando palabrería grandilocuente incluso después de convertirte en mi prisionera? Akuto, tú. Sintiendo esas manos abrasadoras en sus piernas, Mera retrocedió apresuradamente varios pasos. Volvió a mirar. Sus pupilas esmeralda, como serpientes, parpadearon entre la sorpresa, la intención asesina y un destello de comprensión. ¿Tu ascensión te ha vuelto impaciente? Si es así, ve con esas niñas que te adoran. La mayoría están completamente adoctrinadas. Pídeles que te ayuden y no se negarán. Así que deja de malgastar tu energía en mí. Incluso después de que él hubiera recibido un pago fuera de la apuesta, Mera optó por no golpearlo. Incluso le indicó un camino más fácil. Pero Akuto sabía que ese reloj estaba a punto de dar la hora. Mera-san, ¿estás diciendo que no hay ni una sola posibilidad entre nosotros? Exactamente. Ninguno. Su voz era más aguda que nunca, firme como el hierro. Entonces, ¿por qué reaccionaste tan rápidamente hace un momento?
Podría decir que se sintió y bastante bien. Si lo dijera, ¿no implicaría admitir que disfrutaba de esa cercanía con él? Está bien, no tienes que responder. Tu silencio me lo ha dicho todo. Akuto sonrió. Percibió el vacilante signo de su resolución. Lo que significaba y que solo necesitaba avivar las llamas. Cambió de tema con una suave sonrisa. Mera-san, ¿has considerado algún problema? ¿Qué problema? Con tu fuerza y recursos actuales, jamás alcanzarás a Akame ni a Asdeat. Conoces mi plan. Después de esto, es muy probable que Akame use una pieza demoníaca. Tú, que te niegas a hacerlo, jamás la alcanzarás, y mucho menos a Asdeat. Así que si sigues como estás, tu sueño nunca se hará realidad. Aunque te deje recorrer la capital, no cambiará nada. Mera guardó silencio, pensativa, mientras el regusto de aquel beso le recorría la espalda. Admitió que tenía razón. Tal como estaba ahora, ni se resistía a su tacto ni abandonaba a las chicas que deseaba. Por lo tanto, el mejor camino posible parecía estar ante ella. Al ver a Mera sumida en sus pensamientos, Akuto la atrajo suavemente hacia sí. La lánguida reina no opuso resistencia. Incluso, por iniciativa propia, rodeó su cuello con los brazos. Akuto-kun, puede que solo sea una estrategia para conquistarme, pero admito que tienes razón. Muéstrame entonces hasta dónde puedes llegar caminando con hegemonía y virtud regia. Sus caderas se hundieron. Akuto alzó la cabeza para encontrarse con ella. Fue fácil únicamente porque el atuendo de Mera era suntuoso y atrevido, ideal para duelos en cualquier lugar y momento. A medida que el simbionte estrechaba su vínculo, el método de infusión de linaje de Akuto se activó, remodelando el cuerpo de Mera e impulsando su evolución. Al mismo tiempo, un hormigueo, como si 1000 insectos diminutos mordisquearan y royeran los nervios de Akuto, no provenía de Mera liberando insectos, sino de las peculiaridades de su propio físico. Si fuera Asdeat, ¿se sentiría diferente? El pensamiento le cruzó la mente fugazmente. Al segundo siguiente, antes de que pudiera reaccionar, las piernas de Mera se enroscaron alrededor de su cintura, atrayéndolo hacia sí. Llegar hasta aquí y seguir sin moverme, ¿qué? ¿Acaso no soy suficiente para ti? Sus ojos se entrecerraron. Sin darle tiempo a responder, lo besó de nuevo. Lo admitió. Él le había dado algo que nunca antes había sentido, algo más profundo, más primitivo que acurrucarse con una chica linda. El placer de ser abierta y explorada. Su mente se nubló, como si se desvaneciera. En esa confusión, el instinto tomó las riendas. Antes de que Akuto pudiera avanzar, ella volteó la tabla y lo derribó. La noche se desvaneció. La mañana comenzó a asomar. La pieza de ajedrez irregular sumada a una noche de infusión de linaje elevó el nivel vital de Mera un escalón. Rompió la barrera del paso intermedio y cruzó el umbral del señor demonio. Gracias a la pieza, también remedió la deficiencia común del mundo. El Mara. En el mundo de Akamegaki, la mayoría de las personas cultivan su cuerpo. Solo tras obtener un fragmento demoníaco y abrir la puerta al maná logran completar ese vacío. Sin exagerar, Mera ahora podría derrotar a docenas de sus versiones anteriores. Por primera vez en su combate contra alguien de nivel señor demonio, Akuto lo dio todo. Casi al final, incluso recurrió al Ghosted Gear para potenciar su físico. Por fin, cuando el cielo oriental se tornó de un blanco pálido como el vientre de un pez, el sistema volvió a sonar. Timbre. Destino saqueado completado. Fuente de la fortuna. Mera, Merat, o Verge. Espacio de habilidad inicial +1. Total actual. 15. Conquistar a Mera no requirió trucos ingeniosos, solo constancia. Constancia de tiempo, constancia de valor, dejar que se acostumbrara al hecho de que él tenía otras mujeres. Y, lo más importante, y la constancia de anoche. A Mera le gustaban las chicas, pero eso no significaba que le disgustaran los hombres. Y menos aún cuando Akuto despertó por completo su linaje de súcubo, guiándola con precisión hacia su estado más fértil y receptivo. Tras una noche labrando la tierra, Mera se enroscó a su alrededor como una anaconda, como si su cuerpo sólido y musculoso pudiera aplastar el simbionte que él había vertido en ella. De acuerdo. Furina me necesita hoy. Me dirijo al palacio. Akuto besó la frente de Mera y murmuró. El sistema volvió a sonar. Timbre. Objetivo de la vida anterior completado. Someter a la reina insecto, oro. Recompensa otorgada. Longinus evanescente instantáneo, emperador de hielo del instante. Fin del capítulo. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 92. Capítulo 92. Timbre. Enhorabuena, anfitrión. Objetivo de la vida anterior completado.
Subyugar a la reina de los insectos, oro. Recompensa concedida Longinus. Evanescente instantánea. Descripción evanescente instantáneo. El Longinus compañero de la princesa de hielo eterna. Domina el hielo absoluto y supremo. En un tiempo absolutamente congelado, la eternidad es un instante, y un instante es la eternidad. El emperador de hielo de un momento es el emperador de la eternidad. La leyenda cuenta que la princesa de hielo es la consorte del emperador. Su poder emana de él y es parte inseparable de su esencia. Tras leer la descripción, Akuto ya podía imaginarse los ojos de Esdeath iluminándose en el momento en que lo viera blandir el hielo. Pero no se detuvo en el Longinus. Tenía más curiosidad por saber por qué el sistema había sonado. Recordó que sonó justo después de que besó ligeramente a Mera en la frente. ¿Eso significa que un suave beso hizo que Merat cediera? Mera, seguimos. Me alegra que hayas decidido quedarte a mi lado. Si quieres, puedo posponer mi encuentro con Furina. Al oír esas palabras, Mera abrió los ojos de golpe, y la presión que ya sentía se intensificó aún más. Lo has dicho. La sonrisa de Mera se volvió sensual. En lugar de dejar que se recuperara, se levantó y volvió a sentarse sobre Akuto. Me quitaste mi primera vez, así que más te vale hacerte responsable. De ahora en adelante, búscame muchísimas chicas guapas. ¿Entendido? Antes de que Akuto pudiera responder, Mera lo besó de nuevo, sellando su boca. No necesitaba respuesta. Solo quería que sintiera su presencia. Aun con los ojos en blanco, la reina insecto mantuvo el beso, abrazándolo con fuerza como si quisiera fundirlo con su cuerpo. Era el tipo de reina que podía ser conquistada por la calidez constante y las bromas de Akuto. Su gusto por las chicas era en realidad un amor por las cosas bellas. Por la emoción de gobernar sobre lo que amaba y ser cuidada por aquello que gobernaba. Por supuesto, entre Akuto y Mera, ¿quién conquistaría a quién estaba lejos de estar decidido? Eso no impidió que Mera tratara a Akuto como algo que le pertenecía. Con el favor ya en nivel de captura y Akuto mostrando un interés genuino, la sumisión de la reina insecto encajó a la perfección. Acelera. 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 Sabiendo que aún tenía que entrar al palacio para ver al pequeño emperador más tarde, Akuto se entregó por completo desde el principio. La siempre sensible Mera se derrumbó rápidamente. En menos de una hora, la reina de rango señor demonio temblaba, con los ojos en blanco, y estaba a punto de desmayarse. Bien. Si uso el poder de V-Mana para viajar, aún así lo lograré. Acarició a Mera por un momento, luego se soltó y salió disparado. En otra parte, el recién establecido cuartel general de los Jaegers. Esdeath llegó para enfrentarse a los miembros reunidos. Inesperadamente, un joven salió justo cuando se habían formado y entregó un informe. Su título. Sobre los beneficios y las amenazas del gobierno del gobernador Akuto para el imperio. Ah. ¿Usted escribió este informe sobre el gobernador Akuto? ¿Su nombre? El interés de Esdeath se despertó. Alguien lo suficientemente osado como para escribir cosas malas sobre Akuto. Por la forma en que estaba redactado, el borrador había comenzado antes de que Akuto se convirtiera en gobernador. Mi nombre es Ran. Es un honor que te hayas interesado en mi informe, Esdeath no respondió Ran sin humillarse. Bien, Ran. ¿Te das cuenta de que podría acusarte de difamar a un funcionario imperial? Sé que hay cosas que no deberían decirse, Esdeath no. Aún así, las diré. Ran alzó la barbilla. Ja. Tienes espíritu. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en los labios de Esdeath. No me interesa el contenido de su informe. Me interesa el motivo por el que lo ha presentado. Dígame, ¿por qué me trae esto a mí? Porque, quiero un futuro mejor para el imperio, comenzó Ran, con calma y claridad. Como todos saben, la labor del gobernador Akuto en la ciudad de Ambale ha sido excepcional, impulsando el desarrollo no solo de la ciudad, sino de toda la provincia de Longxi. Sin embargo, según mis investigaciones, la difusión de las tecnologías y el talento de Ambale es demasiado lenta. Alguien está frenando deliberadamente esa difusión. Y creo que alguien, es el propio gobernador Akuto. Me dirigía a la capital para presentar mis hallazgos, pero entonces, Esdeath no, me reclutaste, así que decidí presentarte primero el informe a ti. En la capital, la autoridad de Akuto se ha extendido aún más. Ahora es un gobernador imperial a la par de un gran general. Desde su expedición a Fusma hasta su purga de la guardia de la ciudad, incluso los controles del ministro sobre él se están relajando. En mi opinión. Si se le permite seguir creciendo, será mucho más peligroso de lo que jamás fue el ministro.
En sus manos, el imperio podría prosperar, pero también podría derrumbarse. Presenté el informe con la esperanza de que el imperio lo nombrara de una manera más adecuada, y que no permitiera que su poder e influencia crecieran como lo hacen ahora. SDAT asintió cuando él terminó. En realidad, le daba igual si la influencia de Akuto crecía o no. Cuanto mayor fuera su poder, más dependería el ministro de ella, y mayores serían sus posibilidades de enfrentarse a él en un duelo a muerte. Corre, aprecio tu valentía y acepto tu punto de vista. Por ahora, sirve como ayudante del general Liber. Después de un tiempo, te recomendaré al ministro. ¿General Hígado? Entendido. Gracias, SDAT Dono. Iran estaba un poco decepcionado. Él tampoco quería ser el ayudante del Dr. Stilish, pero se calló. Esfuérzate, Iran. Creo que tienes madera de pequeño gobernador, animó SDAT. ¿Un y pequeño gobernador? No lo entendió del todo. Liber dio un paso al frente, mirando al rubio. El gobernador imperial Akuto talento para gobernar, fuerza de gran general es tanto un maestro de la pluma como de la espada. Si SDAT no dice que tienes madera de gobernador, quiere decir que posees aptitudes tanto civiles como marciales. Ya veo y entonces me siento honrado, dijo Ran, sintiéndose avergonzado. Con un personaje tan peculiar como Akuto, ni la corte ni el campamento podían soportar a otro de su calibre. Basta de charla. Presentaciones, ahora. De las tres bestias. Primero el general Hígado. SDAT agitó la mano. Voy a empezar. Liber dio un paso. Compañeros, soy Liber, antes miembro de las tres bestias de SDAT Dono. Mi Teigu es posesión del dragón de agua. Marlin negro control sobre los líquidos. Siguiendo su ejemplo, cada miembro se presentó. Soy Daigara. También de las tres bestias. Mi Teigu es esta gran hacha. Cuchillas giratorias. Belbaak. Soy Yao, la última de las tres bestias. Mi Teigu es esta flauta. Marcha del destripador. Grito. Soy Ran, del campo, ex profesora. Mi Teigu es usos infinitos. Más tema. Otorga la capacidad de volar. Me llamo Wave, de la Armada Imperial. Mi Teigu es encarnación de Shura. Gran carro. Si necesitas una punta de lanza, soy tu hombre. Y por último, yo. Llámame elegante. Doctor elegante, si quieres. Mi Teigu es manos de Dios. Perfeccionista, un Teigu supremo para la remodelación humana perfecta. Si necesitas algo, acércate. Me encantan los cuerpos jóvenes y robustos. SDAT miró hacia abajo en la línea y luego frunció el ceño. Elegante es lo último. Nos falta uno. ¿Por qué? La capital había autorizado 7 plazas provisionales para usuarios de Teigu. Sobre eso Ilípido hizo una mueca. El miembro desaparecido es Bols, antiguo miembro del escuadrón de incineración. Últimamente, han aparecido bestias peligrosas de nuevo tipo en las afueras de la capital. El escuadrón fue enviado para encargarse de ellas. Pero, subestimaron la fuerza de las bestias. El escuadrón de incineración estuvo a punto de ser aniquilado. ¿Aniquilado? SDAT frunció el ceño. Nuevas bestias peligrosas y HMPH. Lo sepa o no, mis subordinados son mis subordinados. En cuanto terminemos la tarea de hoy, saldremos y los exterminaremos. ¿La tarea de hoy? SDAT Dono, ¿ya nos has asignado trabajo? Ran parpadeó. Normalmente, la primera reunión terminaba con una comida informal. Sí. Una misión temporal. SDAT bajó el ala de su sombrero y sonrió hacia las puertas de la ciudad. Algo importante nos espera fuera de la capital. Actores en sus puestos. Se levanta el telón. Cuando Akuto entró en el centro de la ciudad para reunirse con Furina, comenzó la batalla en los alrededores de la residencia del antiguo ministro. Un carruaje avanzaba por la vía oficial, flanqueado por fuertes guardias que se pavoneaban para ser vistos, prácticamente gritando. Aquí hay un funcionario importante, con mucho dinero. Por favor, vengan a robarnos. Los bandidos comunes no se atreverían. Para atacar ese tipo de convoy, había que ser una verdadera organización. Fin del capítulo. Comentario. 6 comentarios. Votar. Capítulo 93. Capítulo 93. En el vagón central del convoy, el ministro Mri leía el periódico del día. Ja. Como era de esperar del heredero al que tenía en la mira. Incluso sin este viejo, ese chico Akuto se ha labrado un lugar en la capital imperial. Al oír sus palabras, la bella joven de pelo corto que estaba a su lado con una larga lanza en la mano alzó su arma con brillante entusiasmo. Sí. Akuto-sama sigue siendo tan excepcional como siempre.
La chica de pelo corto se llamaba Chomo, era hija del ministro Mri y una de las amigas de la infancia de Sai Akuto. En la trama original, el convoy del ministro Mri que se dirigía a la capital imperial fue emboscado por las tres bestias. No solo murió el ministro, sino que incluso Chomo sufrió la amputación de su rostro a manos del Miau que formaba parte de ellas. Jajaja, impresionante, ¿verdad? Es cierto, es mocoso de Akuto, es realmente excepcional. El ministro Mri recordó la carta que Akuto le había enviado hacía más de un mes. De no ser por la petición de Akuto, ¿intentas usar a este viejo como cebo? Es mocoso apestoso de Akuto, cuando lo vea, le daré una buena paliza con mi bastón. Aunque disgustado con el enfoque poco convencional de Akuto, el ministro Mri lo entendía bien. En tiempos extraordinarios, hay que actuar de forma extraordinaria. Solo con ministros leales mejor que con traidores se puede contrarrestar a los traidores. ¿Ministros leales, eh? Eso podría haber estado bien antes, pero después de mi jubilación, cuanto más miro a ese mocoso de Akuto, menos me parece un simple ministro leal. Expandir en secreto semejante poder en la ciudad de Ambale y en toda la prefectura de Xiangxi, si aún fuera ministro en funciones, también estaría, tomando precauciones en mis viajes de inspección. Si no me equivoco, su objetivo es convertirse en regente o incluso en emperador por delegación, ¿no? Bueno, eso está bien. La actual soberana es una niña. Si un gobernante puede dirigir un reinado hacia un buen gobierno y luego entregar el trono al próximo emperador nacido de su unión y no importa cómo se mire, es un trato muy rentable. Es que y mi pobre hija miró a su hija con el rostro radiante, rebosante de ilusión por conocer a Akuto y dejó escapar un largo suspiro. Por la carta de Akuto, ya lo sabía. Akuto había sometido a quienes intentaron asesinarlo. Incluso la que se hacía llamar reina se había convertido en su subordinada. TN. El texto original dice Reina Nance/Ui. La redacción de la fuente no es clara. Si su hija supiera que al regresar a la capital imperial se enfrentaría a tantos rivales poderosos, seguro que no estaría tan contenta, ¿verdad? Mientras avanzaban, el convoy se detuvo repentinamente. 7 TN. Carácter ilegible en la fuente. El ministro Mri levantó la cabeza y miró a través de la abertura de la cortina. Al ver quién bloqueaba el camino, abrió de golpe la cortina y salió. Si este anciano no se equivoca, usted es el general Liber, dijo, llamándolo por su verdadero nombre. Liber hizo una leve reverencia, rindiendo homenaje al exministro. Exministro Mri, admiro enormemente su perspicacia política, y admiro aún más la forma en que manejó los asuntos cuando surgieron problemas. Sin embargo, para cumplir la voluntad de mi señor y debo asegurarme de que permanezcas aquí para siempre. Uned. Mientras Liber terminaba de hablar, el anillo en su mano brilló de color azul. Una afilada cuchilla de agua salió disparada, apuntando directamente al cuello del ministro Mri. En esa fracción de segundo, un destello de luz plateada. ¡Ja! Con un fuerte estruendo, el chorro de agua que cortaba el agua fue partido limpiamente por la mitad por un brillo metálico plateado. Quien interceptó la hoja de agua fue una belleza de cabello morado vestida con un kipao violeta. Silver. El ministro Mri suspiró aliviado. Tenía un arma de autodefensa que Akuto le había dado, sí, pero enfrentarse a tal peligro a corta distancia era demasiado para sus viejos huesos. Night Ride, ¿verdad? Respondan. Una sonrisa se dibujó en los labios de Liber. Tal como predijo Esdeath-sama, Night Ride había venido a detenerlos. Sin embargo, la sonrisa de Liber no duró. En el instante siguiente, ¡boom! Un colosal rayo dorado irrumpió desde lejos, impactando contra Daidara, el bruto corpulento que se alzaba tras Liber como un guardián de la puerta. ¡Ah! Antes de que pudiera registrar completamente el rayo que se aproximaba, el cuerpo de Daidara ya estaba completamente envuelto. Mientras el rayo dorado pasaba, su abrasador resplandor posterior quemaba el suelo. TN. Línea de origen distorsionada. Un resplandor aniquilador y... Al darse cuenta de lo que significaba, Liber perdió toda compostura y se lanzó al matorral de un lado. Su juicio resultó correcto. En el preciso instante en que se arrojó a la hierba, un vagón del convoy se abrió de golpe y tres figuras se precipitaron desde arriba. Leone juntó ambos puños y golpeó con fuerza al chico rubio que estaba debajo. Oh. Sin tiempo de reaccionar, Yao quedó reducido a un charco de sangre. Daidara. Yao. Li pero jamás imaginó perder a dos personas tan rápido. Maldita sea. Te vengaré. Balas de bloques de agua. Dominando el anillo del dragón de agua, extrajo agua del entorno, moldeando bloques de alta presión para impulsarlos hacia adelante.
Ante la inminente andanada de disparos, Leone agitó los puños continuamente para desviarlos. Ora. 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 Ora, 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 ora. Cuanto más luchaba Leone, más se enardecía. Ella sola estaba frenando el ímpetu de Liber. Caíste en la trampa. Al ver a Leone ahora empapada, los labios de Liber se curvaron en una sonrisa. Ya, 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 ya. Al segundo siguiente, el agua se congeló, paralizando el movimiento de Leone al instante. Contemplad. Esta es la combinación perfecta entre Sdeath-sama y yo. Tras absorber aquella energía rojo sangre, la piel de Leone exudó una fina película de aura dorada. Una fusión de voluntad y vida. Crack, crack, crack. Rompió el hielo a sus pies con facilidad, pisó fuerte y se abalanzó directamente sobre Liber. No me subestimes. Sangrando por 7 orificios, el general Hígado desató su ataque definitivo. Conquista celestial del dragón de agua. Show. Cace, cace. TN. Grito de batalla. Crudo confuso. El agua subterránea brotó con fuerza. Innumerables dragones de agua se enroscaron alrededor de Liber. Con Sdeath coordinando, los dragones de agua se transmutaron rápidamente en dragones de hielo, y su número aumentó vertiginosamente. TN. Raw muestra 200,000. Claramente distorsionado tratado como hipérbole. Ah. Al sentir que Sdeath se acercaba, Leone también apostó todo. Se puso de pie de un salto y cayó al suelo con un estruendo similar al de un meteorito. Patada voladora del león. No es una técnica secreta especial. Just Leone da una patada a todo pulmón tras canalizar sangre y ki en sus pasos. RIP. Impulsada por un espíritu de lucha dorado, la patada voladora de Leone atravesó varios dragones de hielo seguidos y se dirigió directamente al pecho de Liber. Q. Sin detenerse un instante, tras destrozar a los dragones de hielo, Leone aplastó a Liber como si fuera arcilla, reduciéndolo a un charco de sangre bajo su talón. Ataque nocturno. Refuerzos. En ese momento, Sdeath finalmente llegó, con el retraso que la caracteriza. Lanza de hielo gris. TN. El texto original dice PRO/Right Corner, evidentemente un error tipográfico por un ataque de tipo hielo. Una afilada lanza de hielo salió disparada directamente desde la posición de Sdeath hacia Leone. Sdeath. Leone echó la cabeza hacia atrás y rugió. TN. El grito crudo Mauretú. Está distorsionado. En su primer enfrentamiento, Leone y Sdeath se encontraron cara a cara. Con la entrada de Sdeath, la batalla se convirtió en una fase frenética. Leone y Mine soportaron la carga más pesada, liderando el enfrentamiento contra Sdeath. Contra una Leone evolucionada y en solitario, Sdeath apenas podía mantenerla a raya, pero con el fuego de apoyo de Mine desde lejos, incluso Sdeath se vio presionada. Después de todo, Leone ahora poseía la defensa y la regeneración más fuertes del equipo. Como Leone no temía resultar herida, Mine no necesitaba contenerse por la seguridad de sus aliados. Podía lanzar rayo tras rayo directamente contra Leone y Sdeath. Aunque Leone recibiera un golpe, se curaría rápido, así que no pares. Sigue disparando. Sigue lanzando esos disparos sin parar. Fin del capítulo. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 94. Capítulo 94. Justo cuando Sdeath comenzaba a perder terreno, a su equipo restante no le iba mucho mejor. Tras la muerte de las 3 bestias, solo Ran, Wave y el Dr. Stylish permanecían detrás de Sdeath. Las 3 se enfrentaban a Sheele, Nagenda y Akame. Sheele por sí sola ya era abrumadora. Una sola persona bastaba para inclinar la balanza en toda la pelea. Si se hubieran enfrentado a alguien que no fuera Sheele, el trío podría haber encontrado algún punto de apoyo. Pero contra ella, la armadura Teigu de Wave es prácticamente inútil. Eso equivale a la pérdida directa de una luchadora. ¿Cómo podrían ganar? Peor aún, Nagenda y Akame seguían atacando por los flancos. Las 3 no tuvieron más remedio que aguantar con los dientes apretados. Entonces solo queda una opción. Al ver venir el desastre, el Dr. Stylish decidió arriesgarlo todo en el acto. Se inyectó una enorme jeringa en el cuello. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. La moda definitiva. El poder definitivo. Bajo el efecto estimulante, el cuerpo antes delgado del Dr. Stylish se hinchó desmesuradamente. Un gigante tan alto como una montaña se alzaba en el campo de batalla. Así que esta es la carta ganadora del Dr. Stylish. Nagenda miró a Akame, cuyo tajo ni siquiera había roto la piel del gigante, y su mirada se endureció. Parece que, esa es nuestra señal. Dado que Leone ya ha tomado su decisión, yo tampoco puedo dudar. Regresa rápido, octingentésimo trigésimo Susanoo. Arte secreto manifestación de espíritus maléficos.
Una energía vital de color blanco puro surgió con fuerza, recorriendo a toda velocidad el dispositivo de conexión entre Nagenda y Susanoo, directamente hacia su ubicación. Una figura envuelta en un resplandor blanco salió disparada de la capital, precipitándose hacia la posición de Nagenda. Nagenda sabía exactamente por qué Akuto no había matado a Susanoo directamente y, en cambio, lo había sellado. Akuto estaba preparando el terreno. Aunque Susanoo estuviera sellado, aún podría activarlo por la fuerza. Pero el precio fue tener que revelar su arte secreto 2 veces seguidas. Incluso un solo uso habría devastado la esperanza de vida de Nagenda. En toda su vida, podría haberlo usado quizás 3 veces. Ahora, tras 2 activaciones consecutivas, la vitalidad de Nagenda quedó reducida a 0. Por suerte, se había preparado para esto. Inmediatamente usó una de las piezas de ruptura de rango de Akuto-sama. Una energía rojo sangre la inundó, y su fuerza vital volvió a estar al máximo en un instante. Lo que más sorprendió a Nagenda y no solo había recuperado toda su vitalidad, sino que el brazo que había perdido le había vuelto a crecer, con la piel suave y tersa como la de un recién nacido. Nagenda contempló el brazo que creía perdido para siempre, ese brillo tierno y recién nacido, y sus sentimientos se enredaron en un nudo. Se las llama piezas rompedoras de filas, pero las mires como las mires, son piezas diabólicas. Su mera existencia las lleva a poner a prueba tu fe y tu corazón a propósito. Justo cuando murmuraba sobre la forma en que Akuto los incitaba a la sumisión y la depravación, Nagenda sintió una violenta oleada de sed de sangre. Miró hacia la fuente y vio a Akame, envuelta en maldiciones y veneno de color sangre. Símbolos de color rojo sangre se enroscaban sobre el cuerpo de Akame, y todas sus estadísticas se dispararon. Akame usó su arte secreto. ¿Está ganando tiempo para la llegada de Susanoo? Ella sigue negándose a usar una pieza, incluso ahora, esa voluntad de hierro que tiene es algo extraordinario. Pero también demuestra que, en el corazón de Akame, el arte secreto de Murasame ya no es el remate definitivo. La técnica de Akuto lo ha reemplazado como su último recurso. Al darse cuenta de que Akame estaba dando el máximo, Nagenda cambió rápidamente de táctica. Akame. Cambia de objetivo con Leone. Tú retrasa a Esdeat. Acabaremos con esta bestia gigante lo antes posible. Ella le hizo a Mine, que la observaba desde lejos, una señal con la mano que había acordado previamente. Un instante después, Akame y Leone intercambiaron oponentes. Akame corrió hacia Esdeat. Leone se lanzó hacia la forma titánica de bestia peligrosa del Dr. Stylish. En cuanto a los enfrentamientos, tanto Leone como Akame se defendieron bien contra Esdeat. Pero para una bestia peligrosa gigante, Leone era la mejor opción. Murasame no podía perforar esa piel, pero la fuerza bruta de Leone podía desgarrarla. Tras recibir la señal de Nagenda, Mine mantuvo a la doctora Stylish en su punto de mira. Mientras Akame se enfrentaba sola a Esdeat, Mine finalmente terminó de cargar su cañón. ¿Un cuerpo tan grande? Es como pedir a gritos que te conviertan en blanco de prácticas de tiro. Hazlo pedazos, calabaza. Auge. Un rayo dorado de decenas de metros de ancho irrumpió desde el horizonte, impactando de frente el enorme cuerpo del Dr. Stylish. Bajo una potencia de fuego absoluta, su carne comenzó a vaporizarse a gran velocidad. Ame no Murakumo, corta. Mientras Mine atacaba al Dr. Stylish, Susanoo finalmente llegó, desplegando un colosal Ame no Murakumo sobre él. Y luego, ¡boom! Un rayo dorado y destructivo chilló desde lejos. Desvió el ataque Ame no Murakumo de Susanoo y chocó con el rayo de Mine en pleno vuelo. Las 2 ondas de luz lucharon en el cielo, completamente igualadas. Imposible. Mi disparo tiene la potencia de fuego de una bestia peligrosa de clase superior. Nagenda dirigió rápidamente la mirada hacia la dirección de donde provenía el rayo y vio una bestia peligrosa con forma de dragón, tan enorme como una montaña. Y genial. A juzgar por ese enfrentamiento, su oponente era realmente una bestia peligrosa de clase superior. Ruido sordo. Una figura menuda salió despedida del lomo de la bestia de peligro de clase superior y aterrizó junto a Esdeat. General Esdeat, soy Kurone. Por orden del gobernador Akuto-sama, he venido a prestar ayuda. Ha pasado mucho tiempo, One-sama. La estudiante de secundaria, vestida con medias negras, hizo una elegante reverencia a su hermana mayor. Al ver a Kurome, las emociones de Akame se desbordaron, así que la saludó con un tajo. En circunstancias normales, con Akame en su estado de arte secreto, Kurome nunca debería haber podido bloquear. Pero para sorpresa de Akame, Kurome igualó su velocidad y paró el golpe. Sin contar el apoyo de marionetas, Akame superó con creces a Kurome.
Ni siquiera hubo comparación. Aun con su arte secreto en funcionamiento, no había podido someter a Kurome. Solo había una explicación. Kurome, no me digas que ya lo has hecho. La idea de que Akuto pudiera haberle puesto ya las manos encima a su hermana pequeña hizo que Akame frunciera el ceño con fuerza. Kurome, al ver esa mezcla de tensión y preocupación, no pudo evitar esbozar una sonrisa diferente. Ya es demasiado tarde para preocuparse, ¿verdad? Con un leve resoplido, Kurome se pellizcó el dobladillo de la falda y saludó. One-sama, Akuto-sama me pidió que le transmitiera sus saludos. Y también te he traído un regalo de Akuto-sama. Manifiesta bestia peligrosa de clase super, Tirande. Kurome elevó a Yatsufusa a un alto nivel. Un resplandor negro violáceo rasgó el suelo, y una segunda bestia peligrosa gigantesca, de tipo dragón, emergió desde abajo. Tal como había dicho. Para ayudarla a capturar a Akame, Akuto le había regalado a Kurome algunos regalos. Al igual que la anterior bestia de superclase de Zdaguru, y ahora esta Tirande. En la línea temporal original, Kurome también tenía una bestia peligrosa de clase superior, pero, lamentablemente, solo un esqueleto. Después de que absorbiera una pieza de ruptura de rango, Akuto le otorgó a Kurome varias marionetas mejoradas. Con el poder de la fabricación de bestias fantasma, infundió vida al esqueleto de superclase y al abrazo del demonio Teigu, para luego restaurar su carne y poder. Los dos títeres de bestias peligrosas de clase superior que Akame tenía delante estaban ahora absolutamente a la par con los vivos. Tirande, ¿eh? Parece que Kurome ya ha domado a una de esas bestias de clase superior. Los labios de Sdeath se curvaron en una sonrisa sedienta de sangre. Su anticipación por encontrarse con Akuto no hizo más que crecer. Maldita sea, y así que este es el objetivo del gobernador Akuto-sama. A diferencia del entusiasmo de Sdeath, Akame estaba profundamente ansiosa de que su hermana cayera en manos de Akuto. Y, sin embargo, al mismo tiempo, sintió un atisbo de alivio. Alivio al saber que Akuto no tenía intención de ser su enemigo. Me alivia saber que un hombre con tanto poder e influencia realmente permite que la gente viva bien. Su única inquietud era que Akuto era demasiado lujurioso. Ella ya había aceptado una pieza, y aún así él envió deliberadamente a Kurome para obligarla a usarla. Desde el momento en que aceptó esa pieza, Akame se había preparado. Una vez que el ministro falleciera o surgiera el nuevo imperio, ella se presentaría ante Akuto. ¿Quién se iba a imaginar que Akuto sería tan impaciente, utilizando a Kurome para provocarla? No, y no es impaciencia. Es solo su travieso sentido del humor. El único consuelo es que, si Kurome usó la pieza de Akuto-sama, probablemente su salud ya esté recuperada. Así pues, Akame sentía a la vez resentimiento y agradecimiento hacia Akuto. Deseaba ofrecerse a él y se sentía molesta por sus métodos insistentes. Mine incluso le había contado que Akuto le había dicho específicamente a Kurome que no se quitara las medias negras cuando le sirviera, y que tan solo escuchar la descripción de Mine hizo que un calor intenso recorriera el cuerpo de Akame. Al pensar en cómo Akuto probablemente las haría servirle a ella y a Kurome juntas en el futuro, incluso la serena Akame no pudo evitar un leve rubor en sus mejillas. A juzgar por la llegada de Kurome con dos bestias de clase superior, el objetivo de Akuto era hacer que cada miembro de Night Raid usara un débil piece. En otras palabras, había aumentado tanto la dificultad que, a menos que todos usaran una pieza, no había manera de que superaran esta prueba. Tras tomar la decisión, Akame recuperó el aliento. Kurome, ya que has elegido, entonces, tu One-sama se unirá a ti. Si Night Raid tenía que usar las piezas hoy, entonces antes de convertirse por completo en la mujer de Akuto-sama, tenía un último deber que cumplir y ella debe matar a Sdeath. Una persona como Sdeath no puede existir en el recién nacido imperio. Pero justo cuando Akame extendió la mano para coger su pieza, Sdeath juntó las manos. Un feroz elemento de hielo surgió de sus palmas y congeló el mundo mismo. Arte secreto Mahapadma. Sdeath ya había presenciado cómo dos enemigos se fortalecían con alguna herramienta especial, y llevaba tiempo preparándose para la posibilidad de que Akame hiciera lo mismo. Fin del capítulo. Capítulo 95. Capítulo 95. El tiempo se detuvo. El mundo se tornó azul hielo. Sdeath recorrió con la mirada el lugar, confirmando la situación en la quietud. Parece que Night Raid ha vaciado su nido. No llegarán más refuerzos. Hoy me propuse aniquilarlos a todos y, sin embargo, el precio es tan alto. ¿Desde cuando Night Raid se convirtió en una banda capaz de presionarme así? Avanzó a grandes zancadas por el mundo azul helado, alzó una hoja de hielo y se preparó para atacar a Akame.
De entre todos los miembros de Night Raid, contra quien luchó con más cautela fue contra Akame. Antes de que aparecieran herramientas especiales solo con artes secretas, Akame ya la había vencido en combate cuerpo a cuerpo. Si Akame utilizara alguna herramienta, las probabilidades de Esdeath se desplomarían. Las pestañas azul y hielo de Esdeath parpadearon. Porque vio un ser vivo moviéndose dentro del tiempo detenido. Una chica de pelo rosa que blandía una espada sagrada se abalanzaba directamente sobre ella. ¿Cómo puede moverse ella en un mundo que yo he detenido? No había tiempo para la duda. Chelsea blandió la espada que relucía con luz dorada. Espada sagrada que mata al rey demonio. Aquí y ahora, revela tu filo. Auge. El cañonazo de la espada sagrada resonó con fuerza, y para Esdeath, un dilema se cerró de golpe como una trampa. Mahapadma tiene un precio. Mientras conserva el arte secreto, su control sobre el hielo cae a su punto más bajo y su duración es limitada. Esa luz sagrada no era algo que pudiera bloquear con ese control de hielo reducido. TCH. ¿De dónde siguen saliendo estos enemigos? Ante el cañón de luz de Chelsea, Esdeath no tuvo más remedio que cancelar primero su arte secreta y volcarse por completo en la defensa. Si Kurome era el detonante de Akuto, estaba allí para obligar al grupo de Akame a usar piezas. Entonces Chelsea era la aseguradora que Akuto les había contratado. En el instante en que Esdeath lanzó su ataque final, Chelsea consideró que el momento era perfecto. Ahora era su momento de actuar. Así que cargó blandiendo la espada sagrada que Akuto le había dado. Al canalizar la fabricación de bestias fantasma, Akuto había otorgado a la espada sagrada que mata al rey demonio una ecología móvil similar a la de una bestia. Normalmente seguía siendo una espada, pero cuando era necesario, incluso si Akuto no estaba presente, su espíritu manifestado, Aest, podía actuar por sí misma. Por supuesto, dado que Aest es bastante pura, Akuto la emparejó deliberadamente con la ingeniosa Chelsea. Sin saber que Akuto podía resucitar incluso a la muerte con una piscina de renacimiento pan-mundial, Chelsea entró en pánico en el momento en que vio a Esdeath usar su habilidad definitiva. Y saltó. Aprovechando la propiedad antidemonios de la espada sagrada, Chelsea y Aest rompieron juntas la atadura temporal y lanzaron ese cañón de luz contra Esdeath. Tras la cancelación de Mahapadma, el tiempo volvió a fluir y Akame terminó de absorber su pieza de ruptura de rango. Cuando el tiempo se reanudó, Akame explotó con un poder aún mayor. Un simple paso, y ya estaba sobre Esdeath con una velocidad invisible, lanzando ataques demasiado rápidos para poder bloquearlos. El panorama se puso patas arriba. Esdeath, aquella aclamada por innumerables mundos como la reina que decapita a Akame, ahora era ella la que estaba siendo golpeada, sin aliento en el pecho. Justo cuando la situación de Esdeath se volvía más precaria y pumi. Fuertes impactos llegaron desde lejos. Todos miraron, y casi se les cae la mandíbula. Porque en el cielo lejano enormes pilares de hielo caían como pilones de ferrocarril de alta velocidad. Después de que cada pilar impactaba, una vía congelada se desplegaba, corriendo directamente hacia el campo de batalla de Esdeath. Subirse por encima de esos raíles helados era una montaña rusa de hielo que aceleraba. ¡Wow! Ja. Sentada en brazos de Akuto en el coche delantero, Furina rió con más fuerza que nunca en su vida. Eika. Y el gobernador Akuto-sama. Esdeath no esperaba que su primer encuentro cara a cara con Akuto fuera así. Unas horas antes, Akuto había entrado en el palacio para encontrarse con el pequeño emperador. Según la pequeña emperatriz Furina, ella lo había convocado a solas para recompensar los notables logros que había acumulado en la capital. En ese momento, las fuerzas expedicionarias se habían dividido en dos columnas, una hacia Joseon y la otra hacia FK. Las fuerzas de Joseon, al estar más cerca, ya habían enviado el primer lote de plata de vuelta a la capital. Gobernador Akuto, el primer cargamento de plata ha llegado. Las finanzas del imperio se han aliviado enormemente. Esto nos complace. Este es su logro, gobernador Akuto. Con su ayuda, creemos que podemos alcanzar un reinado que supere a todos los que nos precedieron. Tal vez por la emoción, las mejillas del joven emperador estaban ligeramente sonrojadas. Sus elogios son demasiado generosos, Furina-sama. Servirle es mi mayor fortuna. Akuto cruzó un brazo sobre el pecho, la viva imagen de un ministro leal. No hace falta ser demasiado modesto, gobernador. Por cierto, ¿sabe por qué le hemos convocado esta vez? No lo sé. Por favor, ilumínieme, Furina-sama. En realidad, esperamos que te conviertas en nuestro tutor privado. Este era un plan que Furina había estado meditando durante mucho tiempo.
Como tutora privada, podría pasar mucho tiempo al lado de Akuto. Cultivar sentimientos, tantear su terreno, todo sería más fácil. Queremos que el gobernador Akuto nos enseñe los principios del arte de gobernar. De esa manera, cuando asumamos formalmente las riendas del gobierno, podremos actuar con confianza. Gobernador Akuto, ¿tiene tiempo para esto? Sus ojos rebosaban de esperanza mientras lo miraba. Esas pupilas claras y brillantes como el agua eran deslumbrantes. Por su mirada, Akuto dedujo su intención. Así que quiere acercarse y monopolizar el manantial, ¿verdad? Tal vez y criar a un pequeño emperador no sería tan malo. Hay que purgar a la vieja nobleza. De lo contrario, seguirán exprimiendo al nuevo imperio. Pero se puede conservar al emperador, para que sirva de mascota, de símbolo de legitimidad y al comprender que Furina esperaba convertirlo en su regente de facto, Akuto sonrió. Guiar a Furina-sama sería un honor para mí. ¿Qué te gustaría aprender primero? Esto y Furina vaciló. ¿Está bien empezar por lo que me resulta interesante? ¿No debería el estudio ignorar los intereses personales y seguir una secuencia establecida? Eso es para estudiantes comunes y corrientes. Usted no es común y corriente, Furina-sama. No necesita métodos comunes y corrientes. En ese caso, entonces por favor, cuéntame cómo gobernaste la ciudad de Ambale. Siempre había sentido curiosidad. ¿Cómo había logrado Akuto convertir una prefectura aislada en una estrella en ascenso? Ciudad Ambale, ¿verdad? Muy bien, empecemos por ahí. Por supuesto que no iba a revelar todos sus secretos, pero reducir un poco las cifras y exponer algunos conceptos básicos estaba bien. En su opinión, Furina-sama, ¿qué es lo que más necesita una nación para disfrutar de una paz duradera? Quizás, gente con comida en el estómago. ¿Para que no se rebelen? Exactamente. Alimentar al pueblo es la base del gobierno. Si el pueblo se rebela por hambre, tal estado merece ser derrocado. Pero para garantizar la alimentación a largo plazo se necesita más que agricultores, trabajadores y funcionarios incorruptos. Por ejemplo, introduzca nuevas técnicas agrícolas y cosechará más grano. Aumenten los salarios de los funcionarios. Si quienes tienen el poder son pobres, se verán empujados a la corrupción. Y fomentar la movilidad social ascendente. Cuando los que están en la base de la pirámide social tienen esperanza, la nación crece próspera y estable. Porque la búsqueda de una buena vida es el deseo simple y hermoso de todos. Akuto-sama, más despacio. Empiece por explicar cómo consiguió aumentar la cantidad de grano. Furina se presionó las sienes. Era mucha información que asimilar. Muy bien. Primero, inspeccione la superficie y evalúe las condiciones del terreno y Akuto comenzó a desglosar las cosas paso a paso. La sensación de criar a una niña emperatriz, y luego comérsela, le dio a Akuto una emoción totalmente nueva. Sabía que no podría criarla por mucho tiempo. Aún era joven y pronto estaría fuera en campaña. Pero y eso no le impidió disfrutar de la experiencia durante un tiempo. Ver a un emperador revelar su encanto femenino ante él lo removió sin previo aviso. Una hora más tarde, Akuto le concedió a Furina un breve descanso. La capacidad de concentración del cerebro es limitada. Si se intenta abarcar demasiado a la vez, nada se retendrá. Durante el descanso, Furina siguió alimentando a Akuto con fruta. Uvas, manzanas, piña, sandía. Cortadas por las criadas, cada pieza ofrecida con deleite y deslizada entre los labios de Akuto. Al verlo comer de su mano, Furina sintió florecer una emoción completamente nueva. Ese deseo de hacer feliz a otra persona y le resultaba extrañamente novedoso. Tras una larga pausa, se recompuso y formuló la pregunta que había preparado. Akuto-sama, usted trabaja incansablemente por el imperio y por nosotros. Más allá de las recompensas oficiales, planeamos otorgarle una recompensa privada. ¿Una recompensa privada? Por favor, ilumíneme, Furina-sama, y Akuto notó la brillante emoción en sus ojos. ¿Por qué estaba tan emocionada por una recompensa privada? ¿Podría ser ese tipo de recompensa y...? Con la mirada tornándose un tanto extraña, los labios de Furina se entreabrieron y sus mejillas se sonrojaron. Antes de la recompensa, debemos hacer una pregunta y ¿prefieres que llevemos zapatos o que estemos descalzos, solo con calcetines? Akuto. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Al ver el rojo cada vez más intenso en su rostro, Akuto finalmente comprendió plenamente lo que significaba la recompensa privada de su joven emperatriz. Fin del capítulo.